Celeste Piazza, ella es terapista corporal y educadora somática. Ahora nos vas a contar un poco de qué se trata. Hoy estamos hablando de movimiento y me interesa mucho charlar con vos sobre el cuerpo en movimiento y todo lo que eso nos genera a nivel bienestar, salud y también en el espacio terapéutico. Contanos un poco primero quién sos, a qué te dedicas y esto de el movimiento en tus terapias. Primero que nada, me gustaría hacerte una definición de movimiento. Dale. Se me ocurre que eso es importante. El movimiento es la condición fundamental de la vida. Ya lo dijo Drexler, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Exacto. Más allá de eso, inmóvil. La quietud también es movimiento. Cuando uno está en quietud, en realidad hay un montón de cosas que se están moviendo adentro nuestro. Entonces, es eso, lo que no se mueve está muerto. Yo me dedico a la psicoterapia corporal y a la reeducación somática, es decir, la reeducación del movimiento. La diferencia tiene que ver con esto. Es un aspecto de mi trabajo, es terapéutico, y otro aspecto de mi trabajo es pedagógico. Entonces, lo que yo suelo hacer es una combinación de ambas cosas. Esa es mi forma de trabajar. ¿Cómo se combinan esas formas? Y esas formas se combinan como en dos fases. Primero uno tiene que aprender a sentir las partes de su cuerpo, las relaciones que hay entre las partes de su cuerpo, las conexiones que puede crear esa relación para dar nacimiento al movimiento. Entonces, eso sería la reeducación somática. Bien. Siempre con atención plena, digamos. La atención plena, que es conocida más como mindfulness, en este caso se le llama bodyfulness. Y lo que hace es que la efectividad de ese aprendizaje dependa de la atención. Es volver a prestar atención y a tomar conciencia de qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Eso por un lado. La parte terapéutica del movimiento es como otro nivel del movimiento donde nosotros sabemos que hay un aspecto simbólico, psicológico del movimiento, porque desde que nacemos, la funcionalidad y la psiquis se determinan unas a otras. Y ahí es donde construimos nuestros hábitos de gestos, de postura, de forma de caminar, de movernos, etcétera. Exactamente. Especialmente los primeros años, los primeros 5 años de vida, y muchísimo más aún antes de comenzar a hablar, antes de entrar en el lenguaje ya nosotros hablando. Y eso es lo que lo hace tan fundamental. La idea de la reeducación es volver a esos momentos. A mí me interesa mucho que vos cuando hablás en general distinguís lo que es dentro del mundo de las terapias, la terapia verbal. Porque en general uno dice, ¿haces terapia? Si no, y uno no aclara qué tipo de terapia. Ajá. Entonces me gusta mucho que vos aclarás la terapia verbal o la terapia de medicamentos y cómo ellas dejan afuera el cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que vos ves? Has atravesado todas esas terapias, entonces me interesa también tu visión y este descubrimiento de volver al cuerpo y qué importancia tiene. Sí. Sí, de hecho, digamos, sigo con mis tratamientos. Esto es como muy importante. Es una visión integrativa de la salud mental, lo que yo hago. Lo que sucede es que la terapia verbal trabaja con la palabra. Por eso yo hago esa distinción. Ahora bien, ¿qué pasa? El lenguaje, por definición, es limitado y es equívoco al momento de dar cuenta de la experiencia total que puede tener una persona. ¿Viste cuando una persona dice, no tengo palabras, no sé cómo decirlo? Sí. No sé, o no, ¿cómo estás? Bien, mal. Entonces, el lenguaje es muy limitado. Por otro lado, la terapia farmacológica, es decir, quien está en tratamiento psiquiátrico, como también lo estoy yo, la medicación o el esquema de medicación que pueda tener, responde a la necesidad de ayudar a regular la química cerebral, pero específicamente es eso. Tampoco abarca el todo. ¿Por qué el cuerpo queda afuera de los protocolos
de tratamiento en salud mental o aparecen, digamos, en una forma complementaria o, digamos, con una jerarquía muchísimo menor, tiene que ver con una tradición de siglos. O sea, venimos de una cultura occidental basada en la filosofía de Descartes, que decía que lo único que importaba era la mente, que el alma estaba en la mente y que el cuerpo era un envase por el que andábamos por este mundo. Con fecha de vencimiento, listo. Y se terminó. Lo que sucede es que por suerte, hace más o menos 20 años que ya sí se puede explicar que la mente tal cual como la conocemos nosotros vulgarmente, que es esta operación que hace el cerebro, donde se ejecuta el lenguaje, la memoria. Exactamente, exactamente. Bueno, depende de la experiencia corporal total. Y hoy ya hay muchísima evidencia científica que logró la neurociencia, la neurobiología. Mira, hay algo muy interesante. Está este científico, Antonio Damasio, que hace 20 años el tipo descubre cómo la mente, tal como la concebimos nosotros, es la última escala de todo un camino evolutivo donde ya éramos mentes. Es decir, hay toda una corriente científica que ya lleva más de 20, 30 años investigando, que entendió que todos los seres vivos, el árbol, el perro, la garrapata, todo es mente. La diferencia es que nosotros, con el lóbulo frontal, desarrollamos esta mente que Damasio la llama explícita, la que se muestra, la que está a la vista, que tiene que ver con la palabra, que nos trae grandes cosas, pero también nos trae muchísimos problemas. Sí, muchísimo. Para darte un ejemplo, cosa que no pasa con los seres vivos, con el resto de los seres vivos. O sea, la garrapata puede sentir el calor de la hornalla prendida en la cocina y no se va a tirar a ese calor. La garrapata se va a tirar al calor del perro. Nosotros nos vamos a quemar una vez con la hornalla y nos vamos a quemar 14 veces más. Sí. Bueno, esa es la diferencia. Y no estamos hablando de hornallas. Y no estamos hablando de hornallas. Bueno, a mí me encanta dar ese ejemplo porque, bueno, hay otros científicos, por ejemplo, que dicen, bueno, la mente es una corriente que está en el flujo sanguíneo, en las conexiones nerviosas. Bueno, digamos, a nivel científico, hoy ya tenemos toda la evidencia científica de mucho de lo que fue intuido desde principios del siglo XX hacia adelante, donde se empezaron a desarrollar prácticas que tenían que ver con incorporar el cuerpo como condición fundamental para que con el movimiento y la atención realmente pudiéramos modificar algo de nuestra conducta. Bien, y acá te interrumpo porque vos tenés un programa que, decime el nombre, es Volver a la Raíz, algo de la Raíz y Presencia. Raíz y Presencia, y que tiene ese programa 3 pilares que me parecieron muy interesantes. En uno de ellos hablas como el cuerpo como un recurso indispensable para la salud mental. Bueno, veníamos recién haciendo esta diferenciación de que las terapias más psicoanalíticas o psiquiátricas de medicamento lo desconocen. ¿Qué importancia tiene esto de traer al cuerpo? Y quizá lo vinculo más con este programa que vos hacés y también con tu trabajo actual. Primero, no vamos a decir que el psicoanálisis y la psiquiatría desconoce esto. Las personas que están más actualizadas, los profesionales que están más actualizados, conocen esto, lo saben y lo proponen, pero son muy pocos. Sí, uno como paciente es el que no reconoce que falta trabajar también el cuerpo. Sí, pero igualmente no está indicado. O sea, claro, lo sumo un profesional te puede mandar a hacer el gimnasio. Corre, camina, anda al gimnasio. Claro, hacer actividad física, mover tu cuerpo. Exactamente. Lo que sucede es que sin cuerpo no hay salud mental, no es una paradoja, porque todo lo que aprendimos a sentirnos seguros o no sentirnos seguros, tener confianza o no, tener miedo o no, todo lo aprendimos a partir del movimiento y de la experiencia corporal. Si un bebé recién nacido no tuviera la plena conciencia que tiene, la
plena atención, porque justamente no habla, no tiene todavía desarrollada, digamos, esas funciones ejecutivas que tenemos los adultos. Entonces, ese bebé puede sentir plenamente y descubrir en el cuerpo los apoyos, y cuando hablo de apoyos vos podés asociarlo a él es un gran apoyo. Sí, no, ¿Sí? es literal el cuerpo. El eje, estar en eje, poder pisar, poder ver cómo relaciona su peso a la fuerza de la gravedad, cuándo toma la decisión de hacer tal o cual movimiento, cómo se orienta en el espacio y con qué precisión lo hace. Si eso no sucediera a partir de la plenitud de conciencia que tiene una persona que todavía no habla, a menos que haya alguna dificultad en términos neurológicos, nadie se pondría de pie. Entonces, hay que volver a pasar, hay que volver a ser bebé, como yo les digo a mis clientes. Vamos a volver a movernos como bebés y de ahí vamos a ir construyendo de nuevo, nos vamos a enamorar del suelo, de la fuerza de la gravedad, con esa plena atención que es la presencia, que es el estar presente, del que tanto se habla, pero nadie te sabe explicar muy bien por dónde pasa. No, y que es fácil de decir, de plantear, pero es como es fácil aprobar el teórico, pero el práctico es re difícil. Si vos estás haciendo una actividad física y estás charlando con alguien mientras que la haces, o estás pensando en la lista del supermercado, Estás en otra. exactamente. Digamos, el abordaje específico que yo hago, las prácticas que yo utilizo, más lo que es la danza terapia, que ya ahí, digamos, una vez que se amplió el repertorio de movimiento de la persona y de esa persona descubrió otras formas de hacer, siempre con el mínimo esfuerzo y la mayor eficacia, con placer y con amorosidad y amabilidad, porque a pesar de toda esta sociedad y este sistema, el cerebro aprende de esa manera, y eso es la neuroplasticidad, que es la buena noticia, podemos volver a aprender aquello que nos quedó colgado en algún momento. Entonces, el sentirnos inseguros hoy y tal vez nos requiera volver a trabajar la seguridad de cómo se siente el equilibrio y el desequilibrio en el cuerpo. Y entonces, por novedad y por contraste, por cambios y por desafíos que uno va proponiéndole al cuerpo, empieza a aparecer el nuevo aprendizaje. Recién decías esto de la neuroplasticidad y cómo a través de ella podemos reeducar al movimiento, ergo a nuestro cuerpo y el cableado, digamos, que ya tiene nuestro cuerpo, dice, bueno, me voy a mover siempre de la misma manera, ¿no? Explica brevemente qué sería la neuroplasticidad y así nos quedan dudas. Cuando se habla de neuroplasticidad, se habla de la capacidad que el cerebro tiene para aprender ante experiencias nuevas, readaptarse, crear nuevas neuronas y desechar lo que ya no sirve, lo que no es pertinente para la situación en la que está viviendo la persona. Estamos hablando de una plasticidad, de una flexibilidad. Que la tenemos toda la vida. O sea, obviamente. Sí, es una capacidad que tenemos. Porque viste que muchas veces uno dice, no, bueno, yo ya estoy grande. O esto, y es verdad, quizás vas a tener mayor dificultad, pero si ni siquiera empezás a hacerlo, nunca lo vas a hacer, digamos. La potencialidad de poder hacerlo a tu medida, a tu tiempo, a tu cuerpo de hoy, la tenés. Si vos no te quedás haciéndola, no la haces, digamos. La única dificultad es el no poder tomar la decisión. Encontrarse con el cuerpo es muy impactante. Hay clientes míos que me han dicho, no me acordaba que dónde tenía la pelvis, no puedo creer cómo la muevo, no puedo creer ahora cómo estoy pisando. Bueno, digamos, hay un descubrimiento. Antes del autoconocimiento aparece el autodescubrimiento y eso da mucha felicidad, pero también da mucho vértigo. Hay que pasar por eso. Que a veces también es muy difícil, no solo, bueno, en el momento de tomar la decisión, frenar esos discursos que nos dicen que no podemos. Porque, por ejemplo, yo leo una propuesta tuya que dice danza, movimiento, terapia. Y yo la primera excusa que pongo es, bueno, yo no sé danzar, yo no soy bailarín, entonces esta terapia no es para mí. Viste, como siento que enseguida uno se pone esa excusa o, che, ¿por qué no empezás a hacer alguna actividad física porque sos una persona mayor y para la movilidad? No, ya estoy grande para esas cosas, ¿viste? Como a veces lo más difícil, bueno, es parte de tomar la decisión, pero es parte de callar a la cabeza. No, y además ahí tiene que ver con, digamos, la danza terapia no es el baile. La danza es entendida como el movimiento pleno de sentido.
Es como decir, bueno, pasamos, vamos reeducando movimientos y llegamos a esto, digamos, la danza fue anterior al dibujo, al habla y a la escritura. Tenemos en nuestra información como especie innatamente la posibilidad de movernos. Entonces, podemos pensar que todos la tenemos, porque cada uno se mueve como puede. Yo acabo hoy de dar una sesión con una persona que tiene una pierna amputada y estuvo danzando en el suelo. No hay excusas. No porque no es una clase de danza, Es conectarse con uno, con el cuerpo y el movimiento son propio. pautas uno da pautas de movimiento para que la persona explore. Acá no hay correctos, incorrectos, sino explorar para aprender a escuchar al cuerpo y que el cuerpo traiga una información que la palabra no puede recuperar si antes no pasa por el cuerpo. Es muy loco en este tipo de terapias que de golpe uno hace un movimiento y parece que destrabas algo como, lo voy a decir, pero sé que es así, que en el cuerpo se alojan un montón de memorias, ¿no? Sí. Y cómo, quiero que me desarrolles en tu experiencia, cómo todo eso va aflorando en las terapias y entonces, ¿por qué hace tan bien esto de ponerse en movimiento? Porque la memoria es más del orden de la mente. El cuerpo recuerda. Seguramente conoces esa intro del libro de Galeano que dice recordis, volver a pasar por el corazón. Lo sé por Galeano y por Cris Morena y Chiquititas. Muy bien, perfecto, vale. Entonces, cuando nosotros empezamos a proponerle al cuerpo la oscilación, la respiración, el sentir, el moverse, el vincularse con eso dentro de un espacio confidencial y seguro, y antes que nada seguro, aparece la expresión, pero la persona no lo dirige desde su mente explícita, sino que el cuerpo te trae sensaciones. Esas sensaciones viajan y después de un rato o después de algunas sesiones, pero eso ya aparece en la reeducación somática, igual, todo el tiempo aparece. La clave es la atención. La atención plena es aún más importante que el movimiento. Y el movimiento puede ser mover un dedo. Entonces, cuando eso sucede, las emociones que están alojadas en el cuerpo empiezan a movilizarse y a encontrar un curso. Es como si uno estuviera taponado y no puede sentir, o cree que siente una cosa, pero en realidad va a descubrir que está sintiendo otra. Y ahí aparecen después las asociaciones, y aparecen palabras. Y ahí aparece la escritura, que es otra de las propuestas que vos haces. Exactamente. La última instancia, que también es transversal, es la escritura, no la palabra oral, sino la escritura, porque la escritura ayuda a organizar aquello que sucedió, toma registro de la experiencia. Entonces, a veces puede ser una descripción de, bueno, sentí esto, me costó esto, levanté el brazo, pero siempre a partir de eso, en algún momento va a aparecer alguna otra idea, porque todo está en un proceso de transformación y aprendizaje. Esos son los dos objetivos de mi laburo, transformación y aprendizaje. Y como es plástico el cerebro, sabemos que esos cambios que vamos a hacer, los vamos a hacer buscando que sean siempre lo suficientemente flexibles. Hay un autor que decía que lo único permanente es la idea de que es permanente. Lo único permanente es la impermanencia. Exactamente. Entonces, bueno, nada, es un proceso que lleva tiempo, que lleva atención, que lleva amabilidad, que lleva la decisión y que es algo muy hermoso adentrarse en algo que incluso, que esto es muy importante, que yo nunca se trata de reemplazar una terapia por otra. Mi trabajo lo que le permite a mis clientes es potenciar su terapia verbal y potenciar su terapia farmacológica como yo lo hago con mis propias terapias. Retomo con esto que vos decías de permitirse el autoconocimiento y también en tu Instagram, dentro como un poco de este programa de Raíces y Presente, mencionás cómo a través de este autoconocimiento uno puede achicar esas brechas cuando tiene ansiedad o depresión. A ver, te puedo contar esto. Pueden ser cosas muy pequeñas, pero que aparecen espontáneamente,
como poder hacer cosas que antes no podías hacer en cuanto a la funcionalidad. Por ejemplo, un cliente que no se podía bañar de parado y ahora puede, o gente que sintió menos ansiedad de pegarse a atracones, sucede espontáneamente. O, por ejemplo, en mi caso, que yo soy una enferma crónica, y hace sí, hace 6 años que yo estoy sin ningún tipo de descompensación. Puedo tener días mejores o peores, pero lo que tengo es una herramienta que es la escucha. Yo escucho y puedo ver venir. Te registrás, sabés y ya conocés cómo es habitarte a vos con tu enfermedad crónica, tenés toda esa información, ergo, herramientas para ayudarte. Poder registrar más si uno necesita descansar, registrar si uno necesita hacer una consulta más adelantada al psiquiatra, registrar si hay una emoción, supongamos la ansiedad, que es muy común, que no se va, pero ese registro tiene que ver con poder registrar el malestar. Y para eso hay que escuchar el cuerpo. Exactamente, y hoy por hoy la gente vive en el malestar y acostumbrada al malestar. Pero así como las cosas, los desafíos, los aprendizajes lindos, nutricios, interesantes, que se le puede proponer al cerebro a partir de su capacidad de neuroplastificar, también se sabe que un dolor sostenido durante 3 meses, eso también genera cambios cerebrales. Sí, el cerebro es a donde vos alimentes, eso se va, lo que vos repitas, ya sea positivo o negativo, eso va a quedar sellado. Cuanto más lo repitas, más sellado va a estar, sí. Sea un malestar o un bienestar. Y quien vive en el malestar, obviamente su estado anímico, su conducta, se va a ver afectada. Se va a ver afectada. Al punto que cuanto menos se aprende a escuchar todo eso, más fácil uno se enferma. Aparece la gastritis o aparece el pico de diabetes que no había aparecido nunca, la depresión que no había aparecido nunca y de pronto estamos en un nivel, digamos, afecta realmente a todos los sistemas del cuerpo. Vos tenés una frase que a mí me gusta mucho y con esto cerramos, que es que el cuerpo es la fábrica de tu bienestar. Bueno, invitemos a la gente a que se acerque al bienestar. ¿Querés decir dónde te pueden contactar? O qué es eso, como, ¿cómo llegamos a este bienestar, Cele? Queremos que el cuerpo sea nuestra fábrica. El cuerpo está ahí, el bienestar está, lo que puede estar, digamos, el bienestar puede estar o no estar, pero la transformación sí se construye. O sea, no se trata de estar bien todo el tiempo, eso es una estupidez. No se puede creer en nadie que te venda un bienestar permanente porque todo es un equilibrio y es una oscilación y la vida es cambiante y las cosas nos afectan. No somos nosotros solos, somos nosotros con los otros y en el mundo. Primero eso. Y segundo, solo recomendar que visiten mi página de Instagram, que tiene un nombre muy raro, que es heal.tomotion. Después lo podés escribir en todo caso, porque es difícil. Ya lo voy a cambiar. Hay que hacerlo más marketinero. Sí, para que sea más, no sé qué estaban pensando. Pero bueno, sí, me encuentran todo lo que quieran saber de esto ahí y siempre me pueden escribir por DM ahí. Y nada. Bueno, eso. Muchas gracias. No, de nada.